Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hacer una breve presentación sobre el karma. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que la palabra karma en sí tiene una etimología que hace un referente a la acción. Sin embargo, la mayoría de las personas cuando piensan en karma se enfocan más en la noción de que por cada acción hay una reacción y usualmente lo dejan ahí pensando que la palabra karma simplemente significa justicia. Así que en aspectos coloquiales la gente dice, bueno, eso es mal karma. Si hicieron algo mal y tuvo una consecuencia, le llaman karma. Pero karma es una infraestructura muy compleja en el sistema del Sanatana Dharma. Y pienso que es importante que la gente lo conozca, por lo menos de la forma más básica posible, porque sin saber lo que significa, cometen muchos errores y tiene unas consecuencias bastante negativas en cómo las personas que entonces exploran los sistemas orientales teológicos aplican esta idea. Y como yo siempre digo, las presuposiciones, los axiomas, las ideas preconcebidas son la clave en cómo las personas reaccionan a ideas. Así que conceptualmente el karma está totalmente ligado a la transmigración del alma, que es la idea de que el alma es eterna. Ahí viene la primera presuposición. No es creada, por lo tanto nunca muere, como dice el Bhagavad Gita, y nunca ha nacido. Por ende, el alma, al no tener un principio y no tener un fin, existe de forma eterna, irrespectivo de su posición, ya sea kármica o su posición literal en este vasto universo. Por ende, la primera cosa que se tiene que entender del concepto de justicia en la visión oriental védica es que el alma eternamente está involucrada en la existencia. Y el karma lo que indica es en qué punto y en qué localización de desarrollo o subdesarrollo está posicionado. Ese es el primer punto. Segundo punto es que existen diferencias en la realidad en la que nos encontramos entre posiciones, tiempo y espacio, y que el universo tiene una característica jerárquica. Eso es otra presuposición importante del concepto kármico. No es únicamente una cuestión de bien y mal, sino que es una cuestión de naturaleza intrínseca. Para que el karma funcione, no únicamente es necesario entender que el alma es eterna, sino que también las almas se mueven dentro de un marco de referencia en la cual las posiciones disponibles para que esa alma entre y salga de la existencia material están en posiciones diversas de calidad, conciencia y potencialidad. La mayoría de las culturas en la antigüedad aceptaban la reencarnación como algo normal. Por lo tanto, se puede decir que todas las culturas creían en el karma de una manera u otra. Desde nativos americanos, en África, en Europa, en el mismo Asia. Esto no hubiese sido un concepto muy radical para ellos. Los antiguos griegos creían en la reencarnación porque también tenían como base la noción de la preexistencia o la existencia eterna del alma en su base, y también en que el universo es jerárquico y que hay una necesidad de explicar por qué hay personas o entidades que son más altas que otras, y la reencarnación a través del sistema kármico explicaba por qué y cómo. O sea, es un mecanismo. La mayoría de las personas que tratan de aceptar o de integrar el concepto kármico a su sistema tienden a ser personas modernistas y New Age, que usualmente niegan el aspecto jerárquico de la existencia, y por lo tanto, si eso es así, el karma no existe. Muchos de ellos también tienden a ser impersonalistas, lo cual implica que al ellos creer en tabula rasa de que los seres humanos no nacemos con unas realidades o valores intrínsecos, unas cualidades intrínsecas, sino que
nuestra existencia es simplemente una ficha en blanco que se va llenando a través de nuestra vida al nacer, pues entonces el karma es absurdo, porque el karma no puede funcionar en ese mundo. Porque la presuposición es que toda persona ya nace con unas características, unas inclinaciones y un historial que es el que determina por qué la persona nació en esa situación. Nadie nace en blanco. Así que el que cree eso está en la creencia opuesta a la creencia kármica. Así que son estas presuposiciones básicas las que pueden explicar y hacer entender el karma mejor. Así que cuando hay un perro, un gato, un multimillonario, una persona incapacitada, una persona con una apariencia física muy atractiva, no importa, uno puede escoger cualquier característica que uno ve en la vida, viene la pregunta de por qué o cómo estas personas se diferencian. Y el karma siempre ha explicado el por qué, porque se justifica mediante los actos. Esta persona nació en este hogar muy pobre porque en su vida pasada cometió unos actos que conllevaron a una consecuencia posterior de la muerte, o sea, en el momento que tiene que hacer el cambio de reintegración a otra existencia material, a otro cuerpo. En ese cambio, sus decisiones o sus actos y su conciencia determinaron dónde iba a caer. Por lo tanto, lo que le parece injusto a la persona que no cree en el karma, que es porque esta persona nació ciega, por ejemplo, la contestación es una contestación de reencarnación y karma, que explica la situación. Pero si uno no cree que en tal cosa como que hay una diferencia entre un ciego y un no ciego, porque todo el mundo es lo mismo, o que no hay una distinción entre feos y lindos, o distinción entre ricos y pobres, o no hay distinción entre un perro y un humano, un caballo y un elefante, pues la persona que ve el mundo así, en la cual no existen distinciones, que es una visión no únicamente fantasiosa, irónicamente, y casi mitológica, sino que realmente no es coherente con la existencia. Pero hay ideologías que son así. Las personas que ven el mundo así no pueden estar utilizando el término karma ni reencarnación de ninguna manera coherente, porque la base de estas ideas son que sí existen diferencias, que sí hay unas realidades materiales palpables y clara, y que la única forma de explicarla no es negándola, sino aceptándola dentro del contexto de la transmigración del alma y de que los actos tienen unas consecuencias, y esas consecuencias se manifiestan en los cuerpos que uno recibe en las próximas vidas. Interesantemente, en el sistema abrahámico se cree que el alma es creada en el momento de la concepción, pero el alma no muere, o sea que eso es una visión interesante en la cual el alma tiene un principio pero no tiene un fin. Se han hecho estudios teológicos en la cual uno puede categorizar cómo las diferentes religiones ven el alma, y se puede descubrir de que hay religiones que creen que el alma es no creada pero puede morir. Hay religiones que creen que el alma es creada pero nunca puede morir. Hay religiones que creen que el alma no es creada y no puede morir, que es eterna. Y hay religiones que creen que el alma nace y puede morir. Interesantemente, en el contexto abrahámico, todas estas vertientes se encuentran, aunque la dominante es que el alma es creada, pero nunca muere. Esa es la dominante ahora, pero en la antigüedad habían sectas del cristianismo y del mismo judaísmo, del primer templo y segundo templo, y posteriormente del judaísmo rabínico que se manifiesta en el Kabbalah y este tipo de vertientes, en la cual vas a encontrar todas estas vertientes. Pero la dominante en aspecto normativo es la del alma naciendo pero nunca muriendo. Por eso es que el alma hay que ponerla en algún lado. O sea, el alma cuando es creada nace limpia, pero entonces tiene que manejar la existencia de alguna manera, tomar decisiones. Y la justicia divina entonces se encarga de categorizar al final de la vida dónde esta alma tiene que ir, porque ya que el alma es eterna, hay que ponerla en algún lugar. Por lo tanto, algunos van al cielo, otros van para el infierno, hay localizaciones, pero tienen que estar ahí de forma eterna porque ya el alma no puede morir. Dios no destruye el alma, únicamente la crea.
Así que en ese sistema la contestación de para dónde vamos eternamente es importante, porque ya el alma, después de ser creada, va a existir para siempre. Sin embargo, esa no era una creencia común en la antigüedad. La influencia helénica en la región de Palestina, donde tenía todas estas diferentes vertientes como los esenios, los saduceos, los fariseos, que son básicamente los creyentes del segundo templo, y los que eventualmente son los cristianos, que son una secta del judaísmo del segundo templo. Todos estos tenían perspectivas diferentes sobre la transmigración del alma, la justicia, etc. Un buen ejemplo de cómo esto se manifiesta es en el verso del Nuevo Testamento de Juan, verso 9, versículo 2 al 3, para dar un ejemplo que pienso que es muy interesante, en el cual le preguntan a Jesucristo, y estoy parafraseando, sobre un hombre ciego, y los discípulos le preguntan a Jesucristo por qué él nació ciego, si él nació así por un pecado que él cometió o por un pecado que cometió los padres. Si se dan cuenta, en esa pregunta se está asumiendo la transmigración del alma y el karma, porque esa pregunta sería absolutamente incoherente si se le hiciera a un cristiano moderno. A un cristiano moderno se le hace esa pregunta y no la va a comprender, porque la presuposición cristiana moderna, que es posterior a 2000 años de desarrollo teológico y de normatividad teológica cristiana, esta pregunta es incoherente, porque todo cristiano entiende que uno nace a través de los padres, pero con la mano directa de Dios en la creación de esa alma. Y por lo tanto, si nace de esa manera, usualmente si nace con algún tipo de condición, se explica a través de un método para ayudar al niño a que tenga una conexión con Dios más amplia, etc. O sea, hay una variedad de explicaciones que no involucran la transmigración del alma y no involucran el karma. Sin embargo, a Jesucristo mismo, los discípulos le hacen una pregunta que sí asume esa idea, y se podría teorizar de que proviene de la influencia helénica, porque no podemos recordar que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la influencia filosófica del helenismo en general era muy poderosa. Así que hay dos formas de verlo. Uno, de que esto es una percepción general ya en la región de Jerusalén, en la cual el helenismo era muy poderoso. No hay duda, había muchos pensadores ya en la época que asumían la transmigración del alma y el karma, este tipo de cosas. O podemos decir que no en la área, no en la región, y no fue ni Jesucristo mismo el que se le hizo la pregunta ni sus discípulos, sino que esto es una influencia griega posterior que entra en el Evangelio de Juan, porque los interlocutores de la época ya lo aceptaban y lo creían, y estaban tratando de que mediante este Evangelio clarificar esta pregunta. Lo interesante es que la contestación que se le da no es una contestación que de forma muy clara niega o rechaza la transmigración del alma, sino que la contestación es: no, él nació ciego para que Dios pueda mostrar su poder cuando yo lo cure. O sea que, asumiendo que Jesucristo es Dios, en el contexto del texto, Él está comunicando que a través del poder de Dios, porque Jesucristo siempre habla de esa manera, de que Él es sujeto a Dios, aunque Él sea Dios, pero Él es sujeto a Dios Padre, que Él está usando su poder curativo para demostrar el poder de Dios, y el nacimiento de ese hombre ciego únicamente fue presenciado para poder curarlo. Claro, eso no contesta la pregunta general, sino que únicamente contesta una pregunta particular. Ese hombre nació así por esta razón, pero no está contestando la pregunta, que pienso muy buena, de los discípulos de por qué él nació así, si es un pecado de él o un pecado de los padres. En el mundo del karma, la contestación sería ambas razones. Porque en el ámbito kármico, si unos padres cometen unos pecados particulares, ellos van a traer un alma que tenga un karma particular. Y esa alma con ese karma en particular van a ser con esa condición como un reflejo kármico de la existencia misma de esa persona, como parte de su camino y de las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, la contestación kármica teológicamente correcta de una persona que cree en el karma sería: por ambas razones son certeras. Los padres cometieron pecado y el hijo nació así por los pecados que él cometió. Por ende,
El karma es simplemente un sistema de explicación de justicia, de manifestar la noción misma divina de la consecuencia natural de cometer ciertos actos, lo cual también requiere que la persona crea que existe el bien y el mal de forma objetiva. Nuevamente, las personas que usualmente están hablando de karma no creen en eso, así que no creen en que el alma es eterna, no creen que las personas nacen ya con características porque son heredadas de un pasado milenario eterno. No creen que la existencia es jerárquica y que sí existe tal cosa como personas tan arriba y personas que están abajo. O sea, que existen cuerpos mejores que otros cuerpos o existencias mejores que otras. Y también niegan la noción del bien y el mal como parámetros reales del cual se puede juzgar y hacer declaraciones justicieras a favor o en contra. En todos los sistemas que creen en el karma, originalmente había siempre una entidad que se encargaba de tomar juicio y hacer determinaciones de dónde el alma iba posterior a la muerte. En la religión nórdica, en los sistemas paganos egipcios, usando el término pagano de forma moderna. En el sistema del Sanatana Dharma, en el budismo, en el jainismo, daoísmo, confucianismo. Todos tienen una contestación de quién hace esta determinación. Usualmente se lo asignan a una entidad que es el juez divino que hace la declaración. Por ejemplo, en el Sanatana Dharma sería Yamaraj, que es el juzgador que, basado en el karma, cuando la persona muere se la llevan a la corte, juzgan su acto basado en bien y mal, en las escrituras, en las consecuencias que tuvo y le asignan un nuevo cuerpo. La persona nace en ese cuerpo, pero empieza con un proceso nuevo en la cual olvida su pasado. De hecho, es parte de su castigo, es el olvidar. Y comenzar de nuevo a involucionar o evolucionar. Depende cómo la persona actúa. Por lo tanto, todos nosotros nacemos en circunstancias particulares y lugares particulares y con inteligencias particulares, unos más inteligentes que otros, unos más lindos y feos que otros, unos más avanzados que otros. Algunos van a las especies más bajas de animal o van a otros planetas donde hay unas condiciones infernales serias, donde uno puede estar viviendo 2 billones de años debajo de una piedra sin contacto alguno, etc. Estamos hablando de unas condiciones que se le consideran en el mundo védico infernales para después continuar el camino y poder volver a subir y bajar en esa rueda o escalera. En el contexto abrámico hay un juez también. En el caso cristiano, por ejemplo, sería Jesucristo. En el caso de las otras sectas, pues sería el Dios principal, Allah o Yahweh, etc. Y el juicio también está basado en qué hicieron, cómo hicieron, estas son las reglas, ustedes violaron estas reglas, ahora van a ir al infierno a ser castigados eternamente o como sea el sistema. Pero este concepto está en el karma también. Lo que pasa es que el castigo no es únicamente el castigo infernal, que también existe en el contexto oriental. O sea que hay personas que hacen actos tan nefastos que parte de su karma es ir a un lugar donde son torturados y castigados, entonces los sueltan eventualmente para que vuelvan a encajar en el sistema de transmigración de almas a través de todas las especies del universo. Claro, en algunos sistemas de transmigración nada más se podía transmigrar dentro de la misma familia, en otros sistemas arénicamente entre los humanos. Y quiénes son humanos y no, eso es muy complejo porque en muchos sistemas antiguos esto también se declaraba. No todas las humanoides son humanos dentro del contexto de algunas religiones. Vamos a ser bastante transparentes. En el mismo sistema védico se hablaba de esa manera, que había muchas especies humanas y algunas especies humanas, si nacías en ellas era porque estabas condenado, era una maldición. Así que todo esto es muy políticamente incorrecto en la modernidad, porque inclusive considerar esta idea de que existen diferentes categorías humanas o categorías sociales o categorías, hoy día esto es un escándalo, porque la religión de la modernidad es una religión egalitaria, nuevamente fundamentada en la noción falsa de la tabula rasa, en la cual todo el mundo nace en blanco, aunque ya la genética y la ciencia ha desboronado esta creencia, diría yo, religiosa moderna, porque ya sabemos que con la genética los seres humanos ya nacemos con unos códigos y muchas características nuestras están basadas en un código heredado, no es que nacemos en blanco, pero bueno, había gente antes, estamos hablando 50 años atrás, 100 años atrás, que por la influencia de Freud y muchos sociólogos y pensadores y filósofos cayeron en la creencia de que todo el mundo nacía en blanco.
Así que técnicamente para las personas que creen en la genética, pues, técnicamente el karma es otra forma de explicar lo mismo, pero ya dentro de un ámbito metacósmico. Así que el punto del video era tratar de simplificar este concepto explicando claramente de que el karma no es simplemente no le diste propina al muchacho en el restaurante, ahora se te van a explotar las gomas, que es la manera que usualmente hablan del karma hoy día, sino que el karma asume un montón de categorías filosóficas y teológicas súper importantes que si uno no las entiende, entonces decir la palabra karma es perder el tiempo porque está perdiendo todo el contexto necesario para poderse encaminar a entender la idea misma. Pues bueno, hay que considerar estas ideas. ¿Somos eternos o no? ¿Existe la justicia? ¿Existe el bien y el mal? ¿Existen las categorizaciones de mejor o peor, jerárquicos en la naturaleza, etcétera? Todas estas consideraciones son parte del karma y hay que entenderlas y aceptarlas antes de poder empezar a hablar de cómo explicamos la existencia misma y por qué estamos donde estamos, etcétera. Así que es para ustedes pensar en estas cosas y es para ustedes determinar qué posición ustedes piensan que es la mejor y la más apropiada, pero el punto es que hay que debatirlo y discutirlo. No es suficiente simplemente pensarlo, sino que yo traigo estas ideas aquí para que ustedes las piensen, las debaten y las consideren. Así que espero que les haya gustado el video y que por lo menos le hayan sacado algo a lo mínimo entretenido al tema. Así que no olviden de suscribirse al canal, compartan el video para ver si a otras personas les interesa el tema, denle a like al video y a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.